Bienvenidas, bienvenidos a Girl Power una vez más, un espacio donde todos y todas merecen ser escuchadas. El tema de hoy tenemos un tema muy interesante, perspectivas únicas del autismo en mujeres. Pues aprovechando que este 26 de abril es el Día de la Mujer Autista, si me equivoco, corríjanme por favor. Y el día de hoy estamos en compañía de un par de mujeres quienes nos abrirán una ventana a su vida cotidiana y al proceso de su diagnóstico, porque pues cada historia es importante y la neurodivergencia también tiene voz. No, y es muy importante también señalar que es un tema importante. El día de hoy la intención es justamente visibilizar el tema porque de pronto se habla de autismo. De hecho, hace poco hubo una caravana, lo cual me pareció increíble, pero de pronto por ahí como que no sabemos qué hubo, qué onda con el autismo en mujeres. Y estaba por ahí leyendo antes de iniciar con la entrevista que es más complicado, es más complejo el poder diagnosticar a las mujeres con autismo que a hombres. ¿Tú por qué crees que se pueda llegar a dar eso, Luz? Yo, en mi muy humilde opinión, creo que es por un tema de las hormonas, ¿no? Porque como que se nos categoriza como que si eres un poquito diferente o si de repente como yo que soy bien chillona o de repente bien explosiva, ay, es que las hormonas y realmente no sabemos qué hay. Entonces, por eso la recomendación de parte de sus amigas de Girl Power, vayan con un especialista, por favor. Así es. Y en mi muy humilde opinión, en mi humilde opinión, creo que también se debe, y antes estábamos hablando ya con las chicas, que justamente por los temas de estereotipos que hay, es muy complejo, pues, porque de pronto la mujer debe de ser de tal o cual manera y el hombre no, y de pronto la mujer si tiene ciertas conductas, y el hombre no, pues es como que un poquito, o dificulta un poquito más el poder generar el diagnóstico, ¿no? Correcto. Y pues bueno, para empezar, podrían presentarse un poco, a qué se dedican, cuáles son sus hobbies, cuál es el color favorito, lo que ustedes nos quieran platicar. Bueno, hola, mi nombre es Betsy López, yo me dedico a la nutrición, soy dietista, trabajo en un hospital y pues mis hobbies podrían ser leer, ¿qué otra cosa me gusta? Me gustan las plantas, me gusta ver anime japonés y me gusta escuchar K-pop, que es música de coreanos. Adelante. ¿Y por este lado? Mi nombre es Kid, tengo 25 años y pues a mí me gusta cantar. Me dedico al comercio por el momento, pero también soy cantante y masajista. Me gusta, pues a mí sí me gustan las rutinas. Algo que es como muy marcado en mí son que pues, todos los días lo tengo estructurado. Me gusta levantarme a cierta hora y hacer cierta cosa a cierta hora. Y todos los días desayunar lo mismo, cenar lo mismo, y eso me mantiene como en paz. Okay. Oye, pues ya hablando precisamente de las rutinas, Kit, me gustaría que nos platicaras un poquito, ya que tocaste el tema, ¿cómo es un día para ti o un día normal para ti, vaya? Un día típico. O sea, un día típico tuyo, viviendo como una mujer autista. Pues realmente no es como que difiera mucho el que sea autista o el saber después de tanto tiempo que era autista. Simplemente pues es muy estructurado, o me gusta que sea estructurado. Levantarme todos los días a la misma hora, hacer estiramientos, me gusta hacer yoga y me gusta pues cocinar normalmente lo mismo. Si se puede todos los días comer lo mismo, al menos en una o dos comidas, me gusta mucho como pues repetir, ¿no?
Sí me gusta variarle, pero nada más pues en una sola comida, en la comida fuerte, ajá, para pues por salud, ¿no? Más que nada. Me gusta mucho pasar tiempo sola, me gustan mucho las artes, me gusta, pues soy cantante y también me gusta bailar, también me gusta mucho ver arte, me gusta buscar imágenes, me gusta buscar pinturas o videos o películas. Eh, y pues en general cualquier tipo de expresión de arte me gusta mucho. O sea, es mi pasatiempo más, ¿no? Ok. Qué padre. Y así como para quitar un poquito romper un poquito el hielo, ¿qué película nos recomiendas? Una película que tú digas, ay, me encanta esta película, la puedo ver muchas veces. El laberinto del fauno. Oh, sí. Sí. Permítanme. Ya, ya, era todo lo que Era tenía que todo lo que hacer quería yo. hacer. Y por este lado, Ya me Betsy, voy, gracias. Acerca de como un día normal para mí. un día típico para ti, ¿qué es lo que haces? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué comes? Sí, normalmente no tengo una hora exacta a la cual despertarme, pero sí aproximadamente como a las 8 de la mañana, podría decirse. Mentira, a las 7 de la mañana, porque mi hijo tiene que ir a la escuela, mi esposo hace el desayuno, mientras yo comienzo con las actividades de limpieza. Tiendo a ser un poco estructural en cuanto a ese orden. Tengo que limpiar mi casa, tengo que barrer, tengo que doblar cobijas, preparar el uniforme de mi hijo. De ahí tengo que pensar en qué voy a hacer de comer, porque mi esposo ya hizo el desayuno y estoy pensando en si el desayuno está adecuado, si tiene las calorías correctas para que yo las esté consumiendo, si está balanceado, si no está balanceado. Realmente mi cabeza todo el día está trabajando, está en un constante trabajo pensando en todos los detalles. Soy una persona muy obsesiva, tengo trastorno obsesivo compulsivo. Tiendo a estar pensando mucho en el futuro, en qué es lo que tengo que hacer. Entonces, de esa forma es como yo estructuro mi día. Y si algo se sale de la raya, normalmente me estreso o comienzo con ansiedad, pero otras veces digo, ay, como sea, no tengo yo, no todo está dentro de mis manos, ¿no? Pero sí, normalmente ya mi esposo y mi hijo saben las cosas que yo necesito hacer y afortunadamente me siguen el rollo. Entonces, digamos que es la comida y luego alistar al niño para que vaya a karate o que vaya a la terapia porque mi hijo también es autista. De ahí cenar, bañarse y a dormir. Eso sí, la hora de dormir, 9:30 de la noche y ya. Entonces sí, es como muy metódico, digamos, ¿no? Ok. Y bueno, a mí sí me gustaría realizar esta pregunta. ¿Cuándo empezaron ustedes a sospechar que tenían autismo? ¿En qué momento? Ajá. Ok. Autismo como tal, yo comencé a sospechar por mi esposo. Él comenzó siempre me vacilaba, ¿no? Me decía que por la posición de mis manos o por las manías que tenía, cosas, ¿no? Él poco a poco me empezó a decir, es que muy probablemente tú eres neurodivergente. Y yo le decía, no lo creo, porque mi hijo es autista. Entonces nosotros supimos que él era autista desde los 3 años. Y en el proceso en el que nosotros fuimos en el proceso del psicólogo que nos hizo para mi hijo, en las preguntas, yo me identifiqué con muchas preguntas y ahí yo comencé con un duelo. Me acuerdo que yo lloré mucho porque me identificaba con muchas cosas, pero a la vez tenía esta negación de decir, no, es que yo creo que no, no es así. Pero también mi esposo me decía estas cosas y como que sembró en mí la duda, pero realmente en ese momento no hice nada. Hasta tiempo después, ya acudí con una terapeuta para que me viera porque comencé con trastornos de pánico y ansiedad, que eso la verdad no se lo deseo a nadie, es una cosa horrible. Y afortunadamente fui con la persona adecuada y fui también con psiquiatra, estoy medicada actualmente y pues creo que es todo, sí, así. ¿Y tú? Por acá, aquí. La pregunta. Me repite la pregunta. No, ¿cuándo empezaste a sospechar? O Es que, bueno, realmente yo nunca sospeché nada. Desde niña, pues siempre mi familia y mis personas allegadas, pues comentaban que era rarita, pero no dándome a entender que tenía un problema, simplemente que era alguien que no le gustaban muchas cosas.
o sea, que era muy cerrada o muy centrada en lo que le gustaba. Entonces, pues nunca tuve como que una duda de que, ay, tendré esto, ay, tendré lo otro, hasta que una amiga mía, pues ella tuvo sospechas de ella, entonces fue a una asociación en donde le hicieron pues estos estudios y pues salió que era autista. Ya después, entre pláticas y así, pues ella, conforme a lo que ella recibió en las preguntas y eso, en su diagnóstico, me comentó a mí de que, oye, pues a mí me hicieron tales y tales pruebas, entonces yo salí con esto y así, entonces a mí me parece que tú también tienes ciertas características, ¿por qué no vas a checarte? O sea, por qué no vas a ver si también tienes, si también eres parte del espectro? Entonces, pues yo dije, ah, pues bueno, vamos a ver, capaz sí, porque yo desde antes traía un diagnóstico mal diagnosticado, vaya, de TLP. Entonces, a mí me estaban tratando psicólogos y me dieron medicamento, pero pues para tratar TLP y pues nada que ver con mi comportamiento ni mis características de personalidad. Entonces, pues yo dije, pues bueno, a lo mejor y lo que tengo, o como soy, es acá, y a lo mejor eso es en lo que estoy fallando, ¿no? No estoy mejorando o no estoy agarrando el rollo porque pues no es por este lado, es por el otro. Entonces pues ya fui y me hicieron pues las pruebas, preguntas y todo eso, los estudios y todo. Y pues sí, salí dentro del espectro. Oye, ¿y cómo fue todo este proceso? Es que me estás platicando pues de tu amiga y esta parte, pero ¿cómo fue todo este proceso pues para ti desde el diagnóstico y demás? O sea, más bien, ¿cómo fue el proceso de tu diagnóstico? O sea, Hubo ¿cómo un lo antes y un tomaste? después. O sea, ¿hubo ahora sí que un antes, una línea, un parteaguas que haya marcado la diferencia? Sí, yo creo que sí, porque pues siempre sentí también que pues que era diferente, no siempre me sentía aparte de la mayoría de las personas. De repente sí encontraba como que algunos amiguitos por ahí de que ay, nos llevamos bien nosotros, ¿no? Pero en general no me podía llevar, nunca me podía llevar bien con la mayoría de mis compañeros en la escuela. Tendía a ser la persona a la que buleaban. Entonces no, y pues yo pensaba que era mi culpa, que yo era la que no entendía, que yo era la que no podía encajar. Entonces, generalmente, pues como todos, ¿no? Cualquier persona comienza a querer buscar maneras de comportarse para poder pertenecer a ciertos grupos, y así. Entonces, pues no necesariamente realizaba un masking como tal, pero sí trataba como de que me gustaran cosas, de hacer que me gustaran cosas para tener temas de conversación con otras personas, porque las cosas que a mí me gustaban no les interesaban a los demás. Entonces era muy difícil platicar de cosas que realmente me interesaban. Y de este lado, Betsy, ¿cómo fue tu proceso? ¿Hubo un parteaguas? ¿Hubo un proceso? ¿Un antes y un después de que tú supieras que, o sea, que te diagnosticaran autismo? Pues sí, yo digamos que asistí con mi psicóloga por lo de mis ataques de ansiedad, de pánico y ansiedad. em, y yo en ningún momento mencioné algo acerca de, perdón, es que le come, me frustra un poquito. Em, Nunca mencioné nada acerca de un autismo o algo parecido, o que mi hijo fuera autista. Hasta que la psicóloga me dijo, o sea, ella me hacía preguntas y me hacía preguntas y yo contestaba, ¿no? Entonces, en un momento me dijo ella, Betsy, ¿tú has escuchado acerca del trastorno del espectro autista? Entonces ahí me cayó así como que un 20, ¿no? Y yo dije, híjole, se me hace que sí soy, entonces, porque mi esposo ya me había sembrado la duda, ¿no? Entonces yo le dije sí y ya comencé a platicar con ella de que mi hijo era autista y todo, ¿no? Entonces me dijo, ¿te gustaría comenzar un proceso de diagnóstico? Y le dije, adelante. Em, entonces, cuando yo vivo el proceso del diagnóstico y comienzo a contestar las preguntas que ella me hacía y las evaluaciones, me empiezan a caer muchos veintes y ella me abre, o sea, me abre mucho los ojos porque yo soy una persona migrañosa, estoy diagnosticada con cefalea mixta, a mí me dan dolores muy fuertes de cabeza, tengo hipersensibilidad auditiva y también fotosensibilidad, o sea, tengo que utilizar mis lentes. Ahorita no los traigo porque, bueno, aquí los traigo, pero para que no se reflejen en la luz. Pero realmente hay veces que la luz, el simple hecho de salir al sol, me encandila, ¿no?
o hay ruidos que no me gustan. Y todo esto para mí, como soy muy sensible, me genera dolores de cabeza y a veces tienden a hacerse las migrañas. Entonces, yo también vengo arrastrando un trastorno de TCA, trastorno de conducta alimentaria. Yo fui bulímica y anoréxica. Entonces, de hecho, estuve en Maracame. O sea, realmente han sido muchas cosas las que me han pasado y que me han diagnosticado. Y cuando yo hablo con mi psicóloga y me comenta acerca del espectro autista y todas las cosas que pueden llegar a pasar en una persona, en una mujer, ¿no? Dentro del espectro, yo dije, híjole, es que sí soy, todo me pasa a mí, o sea, toda la sensibilidad, la rumiación cognitiva, ¿no? De estar pensando y dándole vueltas a las cosas y la obsesión por la limpieza, el no enfermarme, el cuidar a mi hijo, o sea, todo, ¿no? Realmente me cayeron muchos veintes y también en alguna forma me ayudaron a aceptarme, porque igualmente yo de pequeña fui la buleada, no me sentía que encajaba, normalmente se burlaban mucho de mí por mi peso, porque yo era gordita, entonces yo traté de ser como las demás personas y obviamente no soy igual que los demás, entonces como a mí nunca me salió, siempre fui la rara, la que no le salían bien las cosas, yo me sentía, la verdad, mi autoestima estaba por los suelos y afortunadamente en ese tiempo he ido arropándome, ¿no? He ido abrazándome y he ido cuidándome más y afortunadamente creo que el diagnóstico como tal me ha permitido también por esa parte, ¿no? Reconocerme y quererme y saber que yo no estoy mal. Simplemente yo no veo al mundo con los mismos ojos que las demás personas lo ven, ¿no? Entonces, y es una forma especial y eso me hace sentir especial. Entonces, de esa forma a mí me gusta expresarme, ¿no? Me gusta expresarme con lo que me gusta ponerme, ¿no? Mi ropa, mis tenis, aunque me digan que parezco niña o que me pinte el pelo, realmente no me importa. A mí me encanta ponerme, hacerme, porque no sé, es algo que me gusta mucho y creo que esa parte también me ha ayudado a aceptarla, ¿no? A que no tengo que seguir un estereotipo, ¿no? De moda o no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Sino realmente ser auténtica, ser quien soy y hacer lo que a mí me gusta, obviamente sin afectar a terceras personas, ¿no? Ok, entonces, bueno, a mí también me gustaría, como ahorita que nos estás contando de tu vida, eh, ¿crees que hay diferencias en cómo vive el autismo una mujer de un hombre? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Y de pasadita, ahí de pasadita, dejar como muy en claro cuáles son las características del espectro autista. ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus características? Porque escuchando a Kit y escuchándote a ti, cada una tiene su manera, ¿no? De vivir y de pronto creo que ese es un mito muy marcado de, no, es que el espectro autista es así y todas las personas que viven el autismo las viven de la misma manera y por lo que yo estoy escuchando, cada una lo está viviendo y lo percibe y lo siente de manera distinta. Entonces sí me gustaría conocer cuáles son las características del espectro autista, obviamente basándonos en sus vivencias. Sí, sí por ejemplo, en lo primero, si cómo siento yo si lo vive el autismo, lo vive igual una mujer a un hombre. Yo tomando el ejemplo de mi esposo y de mi hijo y el mío, creo que sí se viven de diferente forma. Creo que para el hombre, es mi perspectiva, obviamente, no quiero decir que es de esa forma. Siento que para los hombres es un poco más fácil, digamos, encasillarse en un autismo y que no sea tan criticado probablemente por la sociedad, ¿no? Ahí así como que sí y no, ¿no? Pero siento yo que en cuanto a una mujer y un hombre, sí es más fácil, creo yo, más llevadero para un hombre que para una mujer. Eh, Esto hablando a los ojos de la sociedad, ¿no? Y en mi caso personal, pues sí, yo sí he hecho mucho masking, me he enmascarado mucho, he tratado de, pues, ser una persona normal, ¿no? Como dicen, neurotípica, pero pues realmente no lo soy.
¿Y cuál era la segunda, perdón? ¿Cuáles son las características? Ah, ok, muy bien. Sí, bueno, el trastorno del espectro autista, pues es un espectro, ¿no? Digamos, son muchas las características que pueden llegarse a presentar y no todos los casos son iguales. Hemos visto, por ejemplo, no sé, en videos, ¿no? O en imágenes que se suele decir mucho, ¿no? Acerca del ruido, de que utilizamos mucho audífonos, o de que nos mecemos, de que frotamos nuestra ropa, queremos sentir, como cosas cómodas, ¿no? Realmente son muchas las cosas que un autista pudiera llegar a expresar, ¿no? Pero no podemos encasillarlas de que esto les va a pasar a todos, ¿no? Sino más bien es como parte del diagnóstico. O sea, aparte de estas, no sé cómo decirlo, no sé si decirlo manías, cosas que uno hace, o sea, sí sirven para el diagnóstico, pero son muchas otras cosas las que también se tienen que evaluar, ¿no? Por ejemplo, también hablaba yo de lo sensorial, como decía aquí, por ejemplo, acerca de el mismo alimento, ¿no? Normalmente hay muchos autistas que tienen como la fijación de estar consumiendo un mismo tipo de alimento porque les gusta la textura, porque les gusta el sabor, porque les es muy grato consumirlo y digamos que ¿no? Va de la mano del espectro autista, pero no todos lo pueden llegar a presentar, ¿no? Como yo les comentaba lo mío, lo visual o lo auditivo, hay personas que igual no lo pueden llegar a presentar, que son autistas, y otros que sí. Bueno, yo siento que la pregunta de si lo vimos diferente no es una pregunta que pudiera contestar muy bien o acertadamente. Más bien siento que las diferencias se presentan más en el diagnóstico, al momento del diagnóstico. Siento que, y me ha pasado con experiencias que me han platicado amigas dentro del espectro autista, y mi pareja, por ejemplo, también está dentro del espectro. Más bien como que los problemas que se presentan son durante los estudios y el diagnóstico, porque a la mujer como que se le ve más del lado del TLP o de la bipolaridad, porque a mí pues yo vengo de un diagnóstico erróneo de TLP, en el donde nada más se consideraron ciertas características que yo presentaba, pero que se comparten mucho, que son muy parecidas a características de mujeres autistas. Entonces, como para no hacer más trabajo, para no indagar tanto de que, no, tiene TLP, ya vamos a darle quetiapina, vamos a darle clonazepam. Entonces, yo no estoy con ningún medicamento y siento que no lo necesito para nada. Al contrario, me sentí peor cuando comencé a tomar medicamento. Entonces, al hombre, por ejemplo, uh, es más fácil que le vea ciertas características o que se le noten ciertas características y piensen automáticamente, probablemente sea autista. No piensan que tiene TLP. Porque hay más mujeres con TLP, porque las mujeres son más, o sea, somos más con más tendencia para tener TLP, pero como los hombres no, como son menos, automáticamente, pues como que la mayoría de las personas o de profesionales, pues se van por el lado de que, seguramente tiene autismo, y con las mujeres, no, seguramente tiene TLP, o seguramente tiene esta otra cosa, o algún otro trastorno del estado de ánimo, o neurótico, ajá, entonces siento que más bien ese es como que la diferencia, no tanto en el cómo se vive a diario en mujeres y hombres, porque pues desde lo sociocultural ya hay una diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, entre hombres y mujeres autistas es todavía más grande, porque no hay una definición en las características, y lo hilo con la otra pregunta, no hay una definición exacta o un listado de características específicas con las que se pueda definir lo que viene siendo el trastorno autista. El espectro de autista es un espectro bastante grande, y puede ser que, por ejemplo, con mi pareja y yo, él tiene mucha sensibilidad auditiva, así como Betsy, y yo tengo como que más sensibilidad a la luz. Entonces, por ejemplo, a mí no me molesta, no me molesta mucho la música del teléfono. A mí me gusta poner música en la bocina del celular y así, y a mi pareja le molesta mucho por la frecuencia de las bocinitas, porque no tienen como que muy buen audio. Y a mí, por ejemplo, a mí me molesta que haya muchas luces encendidas.
o que haya una luz como que muy, muy fuerte. Yo necesito, o a mí me siento como que más cómoda o menos estresada. Realmente sí me estresa a veces que haya demasiadas luces encendidas. Entonces, como que necesito apagarlas, dependiendo de la hora también. Si es de mañana, pues sí, ahí está el sol y así. Pero ya si son las 5 de la tarde, si son las 6 de la tarde, yo necesito como que coordinarme con el reloj natural del sol y así. Entonces, me siento más cómoda apagando luces, bajando las luces, teniendo nada más una lucecita pequeñita, luz de escritorio, o luces LED así de diferentes colores, como para hacerme sentir mejor, más calmada, más en paz. Entonces, pues esas serían como que, no sé, algunas características, pero difieren mucho dependiendo de la persona. Entonces, por eso como que no se puede como que definir exactamente. Sí, justamente esta pregunta la hago precisamente porque de pronto encasillan. Y es como justamente lo comentabas, Kiro, o sea, que las personas quieren tener como el manual del espectro autista, y yo soy psicóloga, y de pronto sí se puede generar el diagnóstico, pero cada persona es distinta, sus contextos son distintos, sus maneras de percibir al mundo son distintos, y por ende su manera o la forma en la que nosotros podemos llegar a diagnosticar como especialistas en materia de salud mental debe de adecuarse justamente a todo el historial clínico de la persona. Entonces, más que nada por eso generaba esta pregunta, porque sí es bien importante que haya en casita quienes nos están viendo, pues no encasillen, ¿no? O sea, no, de pronto no nada más señalen, ay, es que yo creo que porque como tienes esta característica que yo he escuchado, que de hecho ya lo decía Betsy, de que tienen cierta posición o toman cierta postura, o toman cierta postura, o de pronto hay mucha hipersensibilidad auditiva, ya, quieren generar sus diagnósticos y dices, oye, espérame, o sea, no eres especialista en materia de salud mental, porque ya vieron el video en el TikTok, porque ya resulta que el primo del amigo del sobrino, tiene autismo, y luego a mí, pues sí a mí en lo personal como psicóloga, a mí sí me molesta que luego empiezan con su rollo de padece. No es padecer, tiene, o sea, no es una enfermedad como tal, es un trastorno. Y los trastornos justamente nos hablan que son estas, vamos a decirlo así, para que nos puedan entender allá en casita, es como, enfermedad no es como una situación que te, no sé cómo explicarlo, a ver, estamos así como que es como, sí, una situación que de pronto hace que sea complicado que te puedas, a ver, que te puedas, Conjunto de acoplar. patrones de comportamiento. Exacto, o sea, que hacen que no sea Digamos que nuestro cerebro funciona de una forma diferente, ¿no? O ve las cosas de diferente forma. Es como podríamos más o menos también decirlo. Y ya escuchándolas, ya escuchando sus vivencias y sobre todo pues cómo ha sido su proceso cada una de ustedes, pues obviamente ya entendemos un poquito más de esa parte de que ahora sí que cada cabeza es un mundo o sea, yo aquí estoy sentada callada, quieta, porque pues la pregunta con la que iniciábamos es más difícil, entiendo, diagnosticar a uno como mujer porque crecemos con un montón de preocupaciones y pendientes y todas estas situaciones, yo les decía, a lo mejor desde una parte hormonal, porque ya me pasó esto o porque ya me siento triste, o sea, diferentes situaciones. Y yo creo que eso es lo que hace que erróneamente se dé un diagnóstico cuando realmente puede ser autismo. Entonces, yo las escucho y ahorita me quedé así pensando, dije, voy a llegar a hacerla de pedo, pero bueno, esa va a ser otra historia entre mi doctor y yo. Sí, luego a veces también pasa mucho que nos quieren invalidar a muchos autistas porque no cumplimos con ciertas características. Con el estereotipo ajá, del autista. Por ejemplo, mis amigas, mi pareja y yo no tenemos ese problema con mirar a la gente a los ojos cuando estamos hablando. O no te dicen, no, es que no pareces autista. Y es como como ¿por qué? O nos tratan, o piensan que al ser autista
tienen que hablarnos de cierta manera para que los entendamos, o de cierta manera para que nosotros no nos sintamos ofendidos o atacados, y no es como que no necesitas hablarme como niño, no estoy tonto. Soy un ser humano. Sí, pero yo creo que también se da por los temas que luego se manejan de inclusión, pero ojo, allá en casa, una cosa es inclusión y otra cosa es estereotipar a la gente, porque yo sí de pronto he visto eso, lo que estabas comentando, Kit, que, por ejemplo, nos vamos a ir con el tema del síndrome de Down, que luego se agarran y, oye, esto, a ver, no. Una cosa es la inclusión y otra cosa es justamente estereotipar o enfrascar a las personas derivados de sus diagnósticos. Y justamente basándome en eso, ¿qué mitos son los más frecuentes? O sea, ¿qué mitos han escuchado más con respecto al espectro autista? Ya por aquí Kit nos dijo que quieren hablar diferente, entonces Ajá. por ahí yo creo que el estereotipo ese de quererles hablar diferente. O de Estamos igual mal manera, como o sea, sociedad ahí, ¿no? ajá, ¿qué te gustaría que la gente, o sea, dejara de, qué ideas te gustaría que dejara de tener las personas con respecto al trastorno del espectro autista? Bueno, por ejemplo, en mi caso personal, que yo trabajo con muchas personas que son pues ya mayores, ¿no? Es decir, 50, 60 años, personas que no son de mi edad y que tienen muy marcado en su mente que el autismo es una enfermedad, porque siempre dicen, es que está enfermito, pero no es tanto el autismo que tiene, ¿verdad? O sea, como que para ellos es muy difícil entender que el autismo no significa ser inferior, sino más bien ser diferente, ¿no? Que no se les tiene que hablar de una forma especial, ¿no? Entendemos y nos adaptamos porque así la vida nos lo demostró, ¿no? Si no te adaptas, pues no sirves, ¿no? Lamentablemente. Y en mi caso personal, pues a mí yo siempre traté de ser parte, ¿no? De la sociedad, siempre ser parte de un círculo y a mí nunca me salió. Entonces, cuando yo ya comienzo a ver que soy una persona que vive con autismo y que mi grupo de amigos muy probablemente también lo sean, pero porque tienen muchas cosas que yo también tengo, diciendo así como que más específicamente aficiones, ¿no? Muy similares a las mías, encontré mi círculo, ¿no? Y yo fue donde dije, aquí estoy a gusto y aquí voy a ser yo, ¿no? Entonces creo que más que nada es eso, que las personas mayores tienden a encasillar mucho el autismo como una enfermedad o como algo inferior o como una deficiencia, ¿no? Y realmente no estamos discapacitados, ¿no? Simplemente vemos el mundo de diferente forma y a mí me encantaría que las personas aprendieran a entendernos, ¿no? Y también, por ejemplo, que si ven a un niño que está haciendo un berrinche, ¿no? Que realmente no es un berrinche, sino más bien es una crisis, que está llorando, pataleando, que sepan qué es lo que está pasando y que dejen a la mamá hacer lo que ella tiene que hacer, ¿no? Muchas veces se tiene que dejar al niño o se tiene que hacer una cosa o se tiene que hacer otra, pero, o sea, que sepan que, digamos que no son cosas que a veces uno tiene dentro de sus manos, ¿no? Las crisis, por ejemplo, y que aprendan a respetar y a darnos nuestro espacio. Es lo que yo más desearía, ¿no? Kit, por este lado, ¿qué es lo que desearías que el mundo aprendiera, que la sociedad aprendiera sobre el autismo? Pues para empezar que lean un poquito más, no necesitan invertir mucho tiempo realmente, ya hay muchas fuentes de información, incluso audiovisuales, o sea, no necesitan sentarse a huevo a leer 2, 3 días, ¿no? Con 1 hora o 2 horas de un día pueden sentarse a leer muchas páginas o ver un video de una persona autista o algo que pueda explicar más o menos el cómo vive, pues así pues para aprender al menos un poquito de lo que realmente es y no quedarse con ese estigma o con esas cosas que uno escucha de parte de un amigo o de la tía o de la mamá, y pues para tratar mejor a cualquier persona, no teniendo tampoco en cuenta tanto que esta persona es autista, entonces voy a tener que aprender a tratarla de cierta manera. No necesitamos un trato especial, simplemente necesitamos que entiendan que nosotros razonamos las cosas pues de manera diferente.
Y pues nada más es entender eso, porque porque todas las personas razonan también de manera diferente. O sea, nosotros estamos obligados a adaptarnos a esta sociedad, porque la sociedad no se va a adaptar a nosotros. Entonces también nos encasillan mucho en eso de que somos muy cuadrados o de que no nos sabemos adaptar. Y pues realmente eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, Somos los mejores. Sí, tenemos superpoderes, ¿no? Entonces, es como que más bien entiendan todo el esfuerzo que hacemos nosotros por encajar en su sociedad. Y pues mínimo devuélvanos el favor aprendiendo poquito sobre lo que es vivir con autismo. Y fíjate, tocando tú el tema, Kit, me gustaría preguntarte, Betsy, ¿qué crees que le hace falta a la sociedad? Porque Kit ya tocaba un punto, ¿no? Que nos pongamos a leer, que realmente nos instruyamos y que sobre todo como sociedad aprendamos a tener empatía y a comprender que no todos tenemos la misma forma de percibir al mundo. Entonces, Betsy, ¿qué crees que le hace falta, que nos hace falta, porque me incluyo, pues somos parte de la sociedad, ¿qué crees que nos hace falta para comprender? Siento yo, esa parte es muy importante, la que comentaba aquí, el conocimiento, ¿no? El saber que no todas las personas somos iguales, ¿no? Todos somos distintos, el aprender a respetarnos y a valorar que cada cabeza es un mundo diferente, ser más empáticos. Siento también que es muy importante que las personas sepan identificar o si tienen la duda, ¿no? De si tengo algo o no tengo algo o si padezco, ¿no? De algo, ir con un especialista, tratarse. Lamentablemente nos topamos con muchas personas o han pasado muchas cosas, ¿no? Vemos en las noticias que hay diferentes cosas, ¿no? Que ya se peleó fulano con sutano y, o sea, que por un arrebato, o sea, por cosas que pudieron ellos haber trabajado anteriormente, hablando en cuanto a sus emociones, pudieron haber evitado, no sé, un accidente, ¿no? Un enfrentamiento, una pelea, donde puede haber hasta un homicidio, ¿no? O sea, realmente creo yo que le hace falta eso nos hace falta como sociedad el entendimiento y la empatía, ¿no? El conocimiento, el respetar también. Creo yo que también las leyes tienen que de alguna u otra forma actualizarse. Eh, en cuanto a, por ejemplo, los programas gubernamentales, también a mí me gustaría tocar este tema, que sean más empáticos con el hecho de que, o sea, de que hay autismo y hay mucho. Realmente decían, es que ¿por qué ahorita sí hay tanto y antes no había? Pues es que antes no se tenían, digamos, las herramientas necesarias para detectarlo, ¿no? Y ahorita estamos viendo que se están viendo más casos, ¿no? En niños, en niñas. Entonces, creo yo que esta parte del saber detectar o personas que no tienen la forma o el dinero, ¿no? De decir, es que cómo voy a llevar a mi hijo, probablemente yo creo que mi hijo sí lo tiene, pero ¿cómo le voy a hacer para pagar a un terapeuta? Ok, darle la facilidad, gobierno, a esta familia para que sepan detectar, para que sepan trabajar con su hijo. Igual, o sea, dar como, darle la mano, ¿no? A las familias para que sepan y trabajen, ¿no? En detectar ciertas cosas como en lo que estamos hablando ahorita, el trastorno del espectro autista. Y lo digo yo porque es muy importante, ¿no? Que se detecte a temprana edad, porque así se van a evitar muchísimos problemas, o se le va a dar a ese niño o a esa niña las herramientas necesarias o el entendimiento, ¿no? De que son personas que muy probablemente no van a ver el mundo de diferente forma. Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentarme a esta sociedad, ¿no? O cómo puedo yo entender a esta sociedad. Creo yo que por esa parte, creo que eso me gustaría mucho, ¿no? Está muy interesante también eso, lo que dice de los programas gubernamentales. Mi pareja y yo hemos tenido problemas ¿cómo se llaman? Instituciones de gobierno en las que hemos ido a pedir, pues, nuestro papel del tarjetón, de
de discapacidad, porque sí entra como una discapacidad. Pero como hay diferentes grados, de que grado 1, grado 2 y así, entonces a veces no se toma en cuenta el grado 1 porque, no, es que, pues, es que no pareces, es que no, se ve que no necesitas ayuda, y hay otras personas que sí, no se te nota, y es como que no, o sea, está ahí, y ahí está el diagnóstico de respaldo, y pues es algo que se tiene que respetar. Pues ya quienes nos ven y estén ahí en gobierno, por favor, échenle cabeza, échenle lápiz, pónganse a leer. Y no sé si quieras hacer alguna otra pregunta, Jos. No, pues mira, yo me voy, ya me ganaron las preguntas, la verdad que ha sido un tema muy interesante, me voy realmente muy contenta, sin embargo creo que también a mí me hace falta aprender muchísimo. Yo pues les iba a preguntar, o más bien les iba a decir, era que le dejaran un mensaje a las personas que nos están viendo, sobre todo a las mujeres, porque hablábamos de lo difícil que es diagnosticar a una mujer, algún mensaje que le quieran dejar a las mujeres que nos estén viendo, que en algún momento se sientan diferentes o se sientan, es una frase que dijo Kit, que ahora sí que sientan que no encajan en sus círculos, algún mensaje que les quieran dejar ya casi para despedirnos, porque ya nos están. Pues en general, si realmente sienten que algo anda raro por ahí, pues vayan a terapia. Vayan a terapia, o sea, pidan ayuda profesional, no se autodiagnostiquen con TikToks o con información que lean en internet, porque muchas veces uno cree que las páginas son confiables y pues no se necesita que un especialista te esté monitoreando, y no es algo que se pueda detectar en 1 o 2 días. Entonces sí se tiene que, si de verdad sienten que hay algo extraño por ahí, que no logran entender, pues sí, lo mejor sería acudir a algún centro de ayuda o institución o algo así que se especifique en autismo, para que puedan pues hacerle los estudios pertinentes, y pues simplemente pues sean ustedes mismos, no tener miedo de ay, no, es que no voy a encajar, es que me van a tildar de raro, van a decir que no, pues van a saber que soy autista, entonces me van a tratar diferente. Pues que no tiene nada que ver, o sea, ¿por qué quieres que te traten como las otras personas, no? O sea, si todos somos diferentes, cada quien nos gusta que nos traten de cierta manera, y eso no tiene nada que ver con que seamos autistas o no. ¿Tú, Bexi, algo que quisieras dar de mensaje a las mujeres que nos están escuchando y que de pronto no sienten que no encajan? Sí, igualmente, asistir a terapia creo que es una de las cosas más maravillosas del mundo. Asistir con un terapeuta, un psicólogo, dependiendo obviamente de lo que esté sintiendo la persona, ¿no? Si esté sintiendo ataques de pánico, ansiedad, si tiene dudas en cuanto a alguna neurodivergencia, como el autismo, no sé, si tienen dudas, acudan con un especialista o vayan con un psicólogo digamos, de primer nivel, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué? Tengo esta duda, ¿qué me recomienda hacer? Y ya el psicólogo decirle, podemos partir para que te vayas con este psicólogo especializado en cierta rama, o acá o allá, pero siempre pedir ayuda. Creo yo que es muy importante y es lo que más nos hace falta como sociedad, pedir ayuda psicológica, porque realmente las emociones nos llevan a hacer cosas que al final del día a veces nos arrepentimos, ¿no? Y no son cosas adecuadas, y de ahí podemos nosotros evitar muchas cosas pues que no van a ser gratas para nuestra vida. Entonces, más que nada es eso. Muy bien, chicas, pues yo les agradezco, nosotras les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido sus experiencias, que nos hayan abierto también las puertas a su mundo, y pues agradecida completamente, yo aprendí mucho. Creo que justamente este es el espacio, que este espacio se creó justamente para eso, ¿no? Para compartir información. Y si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo y te sentiste identificada o identificado, también recuerda que no estás solo, no estás sola. Y que es súper importante ir a terapia. Vayan a terapia. Esto es algo que constantemente lo decimos en cada episodio. Hay que ir a terapia, porque recuerden, ir a terapia no quiere decir que estés loco. No.
Por favor, hay que ir desmitificando eso. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Nosotras fuimos Gear Power y hasta el siguiente episodio. Bye, Nos bye. vemos, bye.